abre el telón. Entra en escena la poesía, la historia, narraciones y música entre amigos. Queda con ustedes su conductor, Ezequiel Guerrero. Buenas tardes, queridos tertuliantes. Estamos en una nueva emisión de Tertulio Los Hacedores. Y ahora tenemos como invitado hoy al señor Juan Carlos Oliva. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, Juan Carlos Oliva. Esperamos pasar una buena jornada hoy. Y con un tema que es nuevo para el programa, pero que sería buscando identidad. Exactamente, buscando identidad o directamente identidad. ¿Qué es identidad? Todo ese tipo de cosas. Eso puede que está referido a tu familia. Digamos, a partir de mi familia yo puse los datos. Pero así como pasaron cosas en mi familia, seguramente pasó cosas en otras familias. Uh-huh. Y a veces uno dice, bueno, pero en mi familia nunca pasó nada, no hay ningún prócer, no hay nada de esto. Pero a medida que vayamos viendo algunas actas, dando algunos datos, vamos a ver que verdaderamente sí, hay muchos héroes en cada una de nuestras familias. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que quiera viajar hoy a Europa o a cualquier parte del mundo, lo hacemos directamente tomando un avión, sí, o bien un barco equipado, sí, ¿cierto? Pero estamos hablando, cuando vino mi familia, de fines de 1913, y eso es la parte de mi padre, pero la parte de mi madre aproximadamente en 1867 o 68. 70 y algo como mucho. Y podemos ver también las peripecias que pasaron, porque uno dice, sí, pero hay carreteras. No, un momento. En ese momento, no había, ¿no? Y eso es algo que yo se lo debo a un profesor de historia buenísimo que tuve. Ajá. En cursos de actualización docente. No hizo que estudiara la historia, sino que formara parte de la historia. Es decir, mi persona introducida en la historia. Por ejemplo, yo en estos momentos puedo perfectamente, si te digo, mira, pudo haber pasado tal cosa, como no lo viví, pero hubo que leer artículos, ya sea en libros, en videos, en lo que sea, lógicamente buena edición, lugares, digamos, honestos en todo esto, que no van a versear mucho. Entonces uno puede tomarse la idea de qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento y cómo era la geografía de ese momento. Y cómo me sentiría yo viviendo en ese momento. Uh-huh. Okay. Es decir, que esto muchas veces nos enseñaron, al menos a mí, a veces estudien de tal página a tal página, el libro de historia, sí, ¿no? Sí, sí. No creo que haya sido el único que nos hayan dicho eso. Entonces uno repetía lo que decía el libro. Y bueno, pasaron los años y de pronto me encuentro con esto. Y esto sirve además para un sinfín de cosas más. No solamente para estudiar la historia, sino estudiarse a uno mismo. Y estudiándose a uno mismo, llegamos a saber quién es cada uno de nosotros. Uh-huh. Si no tenemos una identidad nosotros, por ejemplo, yo, Juan Carlos Oliva, vos, Ezequiel Guerrero, si no tenemos bien afianzada nuestra identidad,
mal podemos enseñar identidad a otros. Claro, claro. Es decir, nadie da lo que no tiene. ¿Me explico? Sí, Entonces, en base a la identidad nuestra, podemos proyectarnos a hacer otras cosas. Por ejemplo, esta charla que voy a dar ahora. Muy bien. Que Dale. voy a poner un poco esto en orden porque no tiene muchos minutos para... Acá está. Bueno, ahí. Bueno, te cuento. Sí. Mi familia, por eso comentaba, digamos, todo aquello que pudo ocurrir y que desembocó en que mi familia, en algún momento de la historia, viajara a América. Yo soy de la idea, en muchos aspectos, que nadie se va de un lugar porque está cómodo. Claro, Parto de esa base. claro. Si yo estoy cómodo acá, bueno, en 1 hora me tengo que ir porque termina el programa. Sí. Eso perfectamente sabido. Pero mudarse de casa, mudarse de provincia, mudarse de país, Claro, muchas veces a un país donde no sabemos el idioma, claro. como ocurrió con muchos de nuestros ancestros. Nosotros ahora hablamos un castellano, pero mis abuelos no hablaban castellano al principio. Claro. Y algunos de ellos, inclusive, no solamente que no hablaban castellano, sino que tampoco hablaban italiano. Ah, claro, hablaban Perdón, porque hablaban dialectos. el dialecto. Claro. Claro. Y de la región donde es mi familia, de la región de Calabria, hay muchos dialectos. No es el dialecto calabrés. Porque aparte, esa parte de Italia fue invadida por muchos pueblos. Claro. Y además fue refugio de los expulsados de Albania. Una parte de mi familia es albanesa. Ah, mira. Y aparte, estudiando en otros libros, hasta puede haber posibilidades, porque no es que no existe, puede existir perfectamente, hasta pudo haber existido ascendencia que haya estado expulsada por los españoles en la época de los Reyes Católicos. Mira. Porque mi apellido está dentro de los 5.000 apellidos sefaradíes. Ajá. Hasta donde tengo noticias, somos católicos. Pero esto no significa que no haya sido de otra religión. O bien que hayan sido obligados a tener otra. Ah, claro. Sí, sí. Porque sabemos también que en Calabria hay rito oriental bizantino. Ajá. Que no solamente algunos no están con el Papa, pero hay quienes están con el Papa y siguen el calendario juliano, mientras que el catolicismo tiene el calendario gregoriano, ¿cierto? Es decir, es toda una serie de cosas. Sí, ya empezamos a ver las imágenes. Sí, ahí la gente, nosotros la vemos acá y la gente la ve ya en la pantalla, en su pantalla. Perfecto. Las primeras imágenes son precisamente postales que se escribían mis abuelos, y aquí viene ya la parte de cómo poder tener nosotros nuestra historia, nuestra propia historia. Sí, sí. Que le podemos transmitir también a los hijos. Son postales que se escribieron mis abuelos maternos entre los años 1912 y 1919, en que se casaron. Ajá. Si se pusieron de novios en 1912 y se casaron en 1919.
Las postales no las tengo yo, sino que me las prestó un primo para poder escanearlas. Son 35 postales que no vamos a pasar, por supuesto, todas, no terminaríamos nunca. Y ahí uno puede ver, no solamente en estas cartas, en estas postales, lo que dice, el texto en sí. Texto, sí. Sino que se puede vislumbrar también el nivel de escolaridad que podían haber tenido. Recordemos que estamos a principios del siglo XIX. Siglo XX. XX, perdón. La mujer en ese momento no tenía mucho acceso a la educación pública. Claro. Y hay una de las postales en las que recuerdo que mi abuela llama a mi abuelo mi maestro. Ajá. Saludan por cumpleaños, por santos. Y aparte da otra cosa. Algunas postales tienen el domicilio donde vivían. Ajá. Generalmente las cartas, las postales, las mandaban de la familia Cirufo a la familia del Vecchio. Cirufo era mi abuelo, del Vecchio mi abuela. Y a raíz de eso, yo dije en un momento determinado, me gustaría saber si todavía esas casas existen. Ajá. Entonces empiezo a recorrer digamos, las calles, generalmente el barrio de La Boca, era esto, donde me fijaba en cómo era el edificio donde está digamos, que dice la tarjeta. Sí. Algunos ya no existen. No existen, claro. Es mucho tiempo. Sí. Y aparte otros existen tal vez un poco modificados. Pero por lo menos da la idea, aquí vivieron ellos. Ajá. Algo así, viste, como cuando acá en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares del país vemos un cartel donde hay un edificio que dice lugar histórico. Histórico, sí. Bueno, para mí, esos lugares donde ya no está la casa es un lugar histórico para mi familia. Claro, claro, claro. Es decir, no solamente el Estado tiene lugares históricos, mi familia también los tiene. Muy bien, muy bien. Y sería bueno que más de uno no te digo se copie, sino que se vayan apropiando también un poco de estas cosas. Claro. Que es interesante porque de pronto, ¿y cómo era este barrio antes? Sí, sí. Por ejemplo, si vemos la imagen 07B, Ahí estamos, sí, ahí van pasando las imágenes, sí, van pasando. Vemos un plano de la ciudad de Buenos Aires, no de toda la ciudad de Buenos Aires, sino de la parte del barrio de La Boca y parte de Barracas. Ajá. Que abarca precisamente el periodo en que mi abuela vivió su soltería, junto con su familia. Ajá. Este lugar me indica también que por la zona donde vivió mi abuela, con su familia, pudo haber sido descendientes del norte de Italia. Ah, mira. ¿Por qué? Esta parte del barrio de La Boca desembarcaron muchísimos genoveses, o de la región de Liguria, o del norte de Italia. Vos sabés muy bien que de Italia no todos los puertos, o de todos los puertos, partían barcos para América. Entonces, había puertos determinados, como por ejemplo Nápoles, Génova, creo que había otros puertos más, no los recuerdo muy bien, donde zarpaban
y generalmente desembarcaban en lugares determinados. Algo así, viste, como ciertas colectividades en nuestro país, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se caracteriza o se caracterizaba: en esta parte vivía tal colectividad, en esta otra parte vivía tal otra colectividad. Uh-huh. Es decir, es como que dentro de la ciudad de Buenos Aires se tomaban, vivían como para no apartarse tampoco de sus coterráneos, hablar otra vez el idioma, es decir, pero también esto, hablar el idioma en el momento que nos ocupa, podía hasta ser peligroso. Claro. ¿Por qué? Había muchos que venían huyendo, sí, sí, de Europa. No solamente de Italia, sino de España también. Y de pronto, decir algo inconveniente por la ley Miguel Cané, sí. Creo que residencia, era, si mal no la ley de residencia, creo sí. que si mal no recuerdo es de 1902 o 1904. Sí, sí. Tenía esta ley 5 artículos, de los cuales podían ser pasibles de ser devueltos al país de origen, es decir, expulsados del país, sí. Vamos a decirlo más correctamente, y en ese lugar, según por qué se había ido del lugar, de su país, podía tener o cárcel de por vida o fusilado. Por eso a veces no hay que criticar mucho a nuestros ascendientes. ¿Por qué no me contaron tal cosa? Es decir, ¿cuántas veces escuchamos esto? Lo que ocurre es que no se saben algunos pormenores de lo que ocurría en ese momento. Okay. Entonces, al no saberse en este momento el por qué se habían ido, incluso hablar un idioma determinado, podía hasta dar sospechas, digamos, de cierto tipo de actividad. Por ejemplo, vayamos por parte. Uh-huh. Toco la parte de mi abuelo paterno, motivo por el que emigró de su pueblo de Mormano, al norte de la provincia de Cosenza, en Calabria. Para que tengamos una idea, este pueblo está de la península calabresa, que es el pie de la bota italiana, está en el medio. Yo visité la zona. No hace mucho, única vez que pude viajar allá, para, digamos, cerrar un poco un ciclo. Y, como quien dice, para cerrar un ciclo no solamente para mí, sino para mi familia también allá. Uh-huh. Tenemos, lógicamente, contacto todavía. Pero, ¿qué pasaba? Mi abuelo vino a fines de 1913, principios de 1914. No tengo la fecha exacta en que vino al país. En realidad no vino, los trajo el padre, mi bisabuelo. ¿Por qué? Y aquí es cuando entra este profesor de historia, que me enseñó a relacionar una fecha con un hecho. Ajá. Bien. Ya se estaba hablando en Europa de una guerra. Y precisamente no hacía mucho tiempo, mi abuelo nació en 1885, 20 años después, es decir, mi bisabuelo vivió eso, de cuando hubo una revuelta en el sur de Italia para separar el sur del norte de nuevo. Y es aquí cuando entran en juego una palabra que no conocemos muchos, que son los briganti.
Los Briganti, digamos, traducido así al uso nostro, Sí. serían algo así como guerrilleros peleando contra el Piemonte cuando fue la unión del sur con el norte, la unificación italiana. El norte se lleva mucho de la riqueza del sur y el hambre en el sur es grande. Si aparte había una guerra, y aparte de esto, el ejército, digamos, del Piemonte todavía no estaba. Roma como capital de Italia en ese momento, estamos en 1865 más o menos, cuando es el aplastamiento de los guerrilleros en el sur. Hay gente que tiene que emigrar. Entre ellos, muy probablemente, haya sido mi abuelo. Mi bisabuelo, perdón. Vienen, va a decir, los trae mi bisabuelo, a los dos varones, sobre todo por el menor que ese año, en 1926, creo que nació, cumplía 18 años. Ajá. Perdón, en el 14 cumplía 18 años y ya estaba listo para la leva. Ajá, sí, sí. Para evitar esto, mi abuelo evidentemente los trae acá. Porque la mujer quedó, la hermana de ellos quedó en Italia. Si no se vino toda la familia, solamente mandó a los dos varones. Ajá. Y se dice, me contó un mormanés que conocía a mi familia, que mi bisabuelo llevó de Buenos Aires un armonio para una capilla en Mormano, donde hizo grabar su nombre. Eso es, digamos, lo que sé. Ahora, ¿cómo viajaron? Y aquí es donde mi abuelo, mi tío abuelo y mi bisabuelo pasan a ser, dentro de todo, cierto tipo de héroes también. Primero, estamos en, pongamos, 1913. No existían las autopistas que hay hoy día en Italia, donde de Roma hasta Calabria viajas en un santiamén y sin darte cuenta casi. Sí, sí. En ese momento muchos caminos de tierra. Claro. Olvídate del tren. Subte, bueno. Nos jorobemos, ¿viste? Con esto. Sí. Micro. Olvídate. Así que pudo haber sido en algún medio de transporte, que pudo haber sido, no sé, una carreta, elementos tirados por, digamos, atracción a sangre. Sí, claro. Porque si no vamos a empezar el caballo, esto, tracción a sangre. Está bien. Es decir, no podemos hablar ni de un fitito, un Ford, no había. Menos en esa zona. Claro. Llegan al puerto donde tenían que zarpar. Había varios tipos de pasajero. El que tenía más dinero viajaba mejor. Claro. Y muchos viajaban en la cubierta. Lo que no sé es el momento, el día exacto de que viajó, porque no está todo tampoco en el Museo del Inmigrante. Es decir, en lo que era el Hotel del Inmigrante, ¿cierto? Porque aparte han desaparecido también algunos libros. Claro. Bueno, esa parte es como que está en la nebulosa. Pero una vez que están instalados,
se relacionan con parientes que ya habían venido de mi bisabuelo acá. Y viaja de nuevo, así se casa mi abuelo con mi abuela era menor de edad, en ese momento le faltaban unos meses para poder ser mayor de edad, y mi bisabuelo parte rumbo a Italia, de nuevo. Ahora bien, y aquí viene el drama, que muchos de nuestros amigos, parientes, gente que desconoce esto, no solamente tuvo dolores el inmigrante por dejar su tierra. No nos olvidemos que allá quedaron un padre, una madre y una hermana. Esta gente la pasó feliz y contento. Esto es lo que hay que pensar también. Tal es así que una persona que conozco, vive en Roma en estos momentos, es del pueblo de mi abuelo, y la mamá le decía a este señor que mi bisabuela siempre estaba mirando por la ventana. Después vamos a ver la parte, digamos, donde está la casa donde nació mi abuelo. Yo no sé hasta qué punto podía haber estado mirando el paisaje. O tal vez estaba mirando si venía el que nunca pudo volver. Es decir, estas cosas son las que hay que tener en cuenta también. Sí. Y decir, digamos, empezar a decir un poco de basta de ni olvido ni perdón. Sí. Porque traen estas cosas. Y precisamente después vino la Guerra Civil Española, la Primera Guerra, la Segunda Guerra. Durante hacia fines de la Primera Guerra fallece mi bisabuela. Mi abuelo y el hermano no pudieron asistir. Es decir, hay muchas cosas por las cuales a veces nosotros somos como somos. Es decir, hay cosas que venimos arrastrando sí. Y no lo sabemos. Claro. Una de las cosas que voy a mostrar ahora la foto 008 muestra el frente de la iglesia de Santa María del Colle, allá en Mormano. Ajá. En esa iglesia está bautizada toda mi familia conforme al árbol genealógico que me mandaron de Italia, al menos hasta 1767. Está todo en esos archivos. Es una iglesia inmensa que aparte tuvo o tiene una cripta muy grande, y esa iglesia va a ser en esa cripta, va a ser debajo del piso que uno pisa, es todo hueco abajo, son como salas. Sí. Ahí se depositaban a los difuntos. Ajá. Porque se lo consideraba también camposanto, como era también acá en Buenos Aires. Por eso muchas veces se dice camposanto a ciertas partes de las iglesias. Y después, ya con una ley que se hizo, todos esos huesos, es decir, fue a parar a un osario común en una parte del cementerio de Mormano. Es decir, se evacuó todo eso, se trasladaron con todo el respeto posible hacia el lugar definitivo de descanso.
Creo que traje esa fotografía también, no de cuando los trajeron, sino la lápida que han colocado. La fotografía 012 es el interior de la iglesia de Santa María del Colle. Está tomada de la sacristía hacia la nave central. La fotografía 013, ahí está la casa donde nació mi abuelo. Es decir, uno cuando ve una fotografía así, dice, ¿pero era toda la casa? No, no era toda la casa. Era algo parecido a una propiedad horizontal de hoy día. Todo como abigarrado, senderos más que calles, que a eso se lo llama vícolo, y muchas veces como están, decir, el pueblo o los pueblos de esa región están sobre colinas o sobre montes, tienen escaleras, es decir, el piso, el suelo, lo que sería la calle donde uno tiene que transitar, son escaleras sí. De piedra. Sí. Ahora, ¿por qué tan abigarrado todo esto? Esta zona fue invadida muchas veces. Entonces, para salvaguardarse a sí mismos, es como que era una cierta forma de defensa también. El pueblo no está amurallado, pero el hecho de tener que ir el invasor por esas callecitas que un coche no entra, para que nos demos una idea del ancho que puede tener, estamos acostumbrados a calles de Buenos Aires o de cualquier otra parte del país, pero en Europa esto es muy común por las invasiones permanentes a las que se veían sometidos. Y me olvidaba, la casa donde nació mi abuelo era precisamente la parte bajita, es decir, hay como una chimenea, como una terracita, en una parte hay como un ventanal de vidrio, y después en la parte inferior hay como una cortina metálica, donde en ese lugar elaboraban el vino. Ajá, mira. La 13B es la puerta de entrada primitiva de la casa. Es decir, actualmente es esto es un arco de medio punto, no es medio punto exacto digamos, la puerta de entrada, y actualmente es recto arriba. Y en ese tipo de casa se hacía todo, incluso el pan. Aparte, como las industrias no son, digamos, muchas, elaboraban el pan, elaboraban sus dulces, elaboraban sus quesos y sembraban el peperoncino. Para quien no sepa qué es el peperoncino, mi abuelo le decía el ají de la mala palabra. Es como un ají para vinagre, esos larguitos, sí. Pero más cortito, rojo y sumamente picante. Eso en determinada época del año, cuando se maduraba, con una aguja se cosían unos con otros. Ajá. Y se hacía, como no había bolsita de polietileno ni mucha bolsita tampoco, con un hilo pasaban todos los ajíes y una aguja, y después los colgaban para poder secarse bien. Mira. La fotografía
018 es la lápida que colocaron, ya mi abuelo no existía, es decir, fue cuando ya mi abuelo había fallecido inclusive, pero seguramente mi familia estuvo ahí también, cuando trasladaron los difuntos de la cripta de la iglesia central hacia este lugar. Ujú. La 021C es una escuela donde trabajaba una pariente mío. Ajá. Y en ese lugar me pidió un día, antes de yo venirme de nuevo para Roma y de Roma a Buenos Aires, si podía darle una charla a los alumnos de ella sobre Argentina, es decir, porque no siempre se encuentra alguien de Argentina que vaya para allá, que hable italiano y que pueda dar este tipo de charlas. Bueno, conseguimos, la directora le ofreció el aula magna de la escuela, es una escuela muy grande, donde se juntaron 3 grados para tener una idea de la edad de los chicos. En nuestra escuela primaria sería 4º grado. Ajá. Y comenzaron las preguntas. Bueno, preguntaron sobre Argentina, superficie, dónde quedaba. Ellos no pueden entender, les cuesta, no solamente por la edad que tiene, sino a la gente grande también le cuesta, que nosotros tenemos una ciudad, no solamente la ciudad de Buenos Aires, hablemos del conglomerado de la ciudad de Buenos Aires, lo que sería el Gran Buenos Aires, sí. Entre un extremo y otro tiene casi 100 kilómetros. Sí. Entonces, a ellos no les entra en la cabeza que haya una ciudad tan grande, es decir, que no hay campo entre un lugar y otro. Ah, okay. El ancho de la península de Calabria no tiene 100 kilómetros. Partamos de ahí. Sí. Es decir, estamos poniéndonos también la mentalidad de ellos, y también una de las cosas que preguntaron fue la siguiente, o me preguntaron, ¿conoce a fulano de tal? Porque se fue para América, para Argentina, y nunca más supimos nada. Muchas veces pensamos que porque se fueron, bueno, todos felices y contentos, pero ¿y los que quedaron allá qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Es decir, este es también el drama de la emigración, claro, y de la inmigración. Claro. También una de las cosas que hicimos, buscando también, los orígenes nuestros, la idea fue cuando viajamos en octubre del 2015, era fundamentalmente que yo pudiera conocer a mi familia. Y teníamos que hacer aproximadamente 13.000 kilómetros. Porque hicimos Buenos Aires-Madrid, Madrid-Roma, Roma-Calabria, que salía más barato que hacerlo Buenos Aires-Roma directamente. Ah, claro. Y a Calabria no había vuelo internacional. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Le digo a mi señora, mira, viajamos tanta cantidad de kilómetros, ya habíamos hecho como 10.000 kilómetros, Buenos Aires, Madrid. No vamos a visitar, aunque sea el pueblo donde nació tu bisabuelo. Ajá. Unas 2 semanas antes de viajar, había llegado de Francia un amigo mío,
y le pedí que me traduzca el acta de nacimiento del bisabuelo de mi señora. Bueno, las casas en el País Vasco, no solamente la parte francesa, sino la española también, generalmente se las reconoce por número, no por número, sino por nombre. Okay. Y si pasa a otro propietario, sigue teniendo el mismo nombre. Bueno, agarramos viaje, hicimos el trayecto Madrid-Irún, último pueblo que el tren llega antes de la frontera con Francia, y de la frontera con Francia tomamos un coche que nos llevó hasta el pueblo de Cibourg, donde estaba el hotel para alojarnos. En ese hotel nos conectaron con lo que sería el anágrafe, que sería el registro civil, turismo, y también con el historiador del pueblo. Ah, muy bien. No es un pueblo muy grande, pero es, digamos, cruzando una especie de entrada de mar. Del otro lado está Saint-Jean-de-Luz, que es donde se casó Luis XIV. Ah, mira. Y la casa, es decir, el historiador de este pueblo le dijo exactamente dónde quedaba la casa. Bueno, la emoción fue más grande para mi señora que para mí, lógicamente. Okay. Fuimos volando porque nos quedaban pocas horas, va a decir pocos minutos casi de sol, Sí, sí. para por lo menos sacar una o dos fotografías. Sí, sí. Y es la fotografía que está en el número 023. La fotografía. Ajá. Ah, mira. Y cerca de ahí, bueno, el bisabuelo de mi señora no lo conoció, porque se casó acá en Buenos Aires en 1874. Uh-huh. Pero cerca de ahí, muy cerquita de este edificio, está, ahora es museo, la casa donde vivió Maurice Ravel. Ah, mira. Mira. Que, si mal no recuerdo, lo tengo por acá. Está acá. Es la fotografía 026. Esa es el museo actualmente donde vivió Maurice Ravel. Mira. El del famoso bolero. Bolero, exacto. Es decir, este tipo de cosas son las que cuando uno le va contando a los hijos, lo va llenando no solamente de historia, sino que está relacionada su historia con tal cosa. Okay. Y va formando y va agrandando su identidad. Ajá. Bien. Es decir, ¿quién, por qué, y quién era Ravel? Porque empecemos por ahí, Claro. ¿cierto? Y bueno, si no lo saben por un lado, habrá que contárselo nosotros. Y de esta manera va formando también su identidad. Cuando viajan a Buenos Aires, mi familia, se ubican, mi familia paterna, se ubican entre lo que es San Cristóbal y Parque de los Patricios. No sé qué barrio sería en ese momento, pero la primera residencia de casados de mis abuelos fue en la calle Catamarca al 1900, que es la casa que figura con el número 032. No es exactamente igual, pero si vos ves el frente de mi casa, de la que vivo actualmente, Sí, sí. es como si fuera una propiedad en espejo. Una puerta, una ventana no cuadrada, sino con un arco en la parte superior, y adornos sobre la ventana, sobre la puerta y en la parte superior de la casa. Muy probablemente me atrajo también, le gustó también a mi señora,
pudo haber tenido reminiscencias de algo esto. Ajá. Cuando bautizan mis abuelos maternos a mi mamá en la iglesia de Pompeya, deciden trasladarse a Pompeya. La familia en ese momento no estaba muy conforme porque se tenía a Pompeya como un barrio que había que mirarlo con varios ojos. Y le decía a más de uno, ¿te vas a ir a vivir ahí? Y sí, y se fueron nomás a vivir ahí. Donde se mudaron después, muy cerquita, se mudaron también mis abuelos paternos. Es decir, con 3-4 cuadras de diferencia vivían las dos familias. La parte donde no nació ningún hijo ahí de mis abuelos paternos, pero donde vivió la familia de mi abuelo paterno, esa parte de la avenida Centenera era baja, está a metros del riachuelo y metros del puente Alsina. Inundable, entonces. Inundable, y aparte cuando hacen empedrada Centenera, sí. Levantan digamos la calle. Sí. Entonces las casas quedaron abajo. Okay. Como mi abuelo era albañil, pudo hacer de lo que era la habitación que tenían ellos, arriba hizo la habitación y el resto de la casa, y lo que era habitación quedó como sótano. Y acá tengo también algunos planos, o lo que queda de un plano. Es la 039 de una de las casas. Ajá. Mira. Calle Centenera. Centenera entre Lupi y Tilcara. Ajá. Es decir, esto en realidad es un terreno de pulmón de manzana. Ajá. Y aquí luego mi abuelo compra la parte del hermano, y es cuando mi mamá y una tía tienen que dejar la escuela primaria para ir a trabajar para poder pagar esa propiedad. Uh-huh. Esto tampoco a veces se cuenta. Es decir, que para ayudar a los padres, muchas veces los hijos tenían que dejar la escuela. Claro, claro, sí. ¿Mm? Porque no tenía que haber deuda alguna. Claro. Sí. En la 042 es la casa o el terreno de la casa donde yo nací ya. Eso de 1939 y yo nací en 1947. Todavía estaba este tipo de distribución. Era una casa tipo chorizo, sí. Habitaciones de un lado, patio del otro, el baño en el fondo, y atrás de todo, el pulmón de manzana. Y acá era donde prácticamente ocurrió gran parte de la historia mía, es decir, de lo que yo viví ya, digamos, nacido, sí. Hasta el momento en que se vendió la casa. Ajá. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas, bueno. Pasó de todo. Como siempre. Pues.
Y en la 044, al lado de donde dice estacionamiento, Sí, que hay un edificio un poquito más alto, sí. es donde antes estaba esa casa. Ajá. Es decir, ahora, en estos momentos, es un negocio de venta de autopartes. Bueno, esto es más o menos, digamos, un poco la historia, así, digamos, contada a grandes rasgos. Y ahora veamos lo que pasó también cuando vino mi bisabuelo materno. Y aquí es donde entra también otra vez ese profesor que yo te comento. Ah, muy bien. ¿Mm? En la familia había como ¿cómo podría decirte? No una pelea, pero había dos cosas opuestas que unos decían que éramos calabreses y otros decían que éramos albaneses. Ah, ¿Cómo se entiende uno si hay prácticamente un mar de por medio, claro, el mar Adriático? claro, sí, sí. Los hijos de una prima de mi mamá en una oportunidad me dicen lo siguiente, que la abuela de ellos, mi bisabuela, les había dicho que el país de ellos tenía por límites al norte y oeste Yugoslavia, al sur Grecia y al oeste el mar Adriático. Bueno, Calabria no tiene esas características, No. es Albania eso. Claro. Entonces envío un mail al embajador de Albania y me da una pista, pero me dice que posiblemente hayan sido italianos porque el nombre que tenía mi bisabuelo no era albanés, Ah, pero el apellido lo sugiere, el apellido Sirufo. Entonces llega este primo de mi mamá y me dice, no, eran albaneses por tal motivo. ¿Y por qué estaban en Calabria? Y aquí viene lo que pasó en Europa en un momento determinado. Yo leo una buena parte del libro de la escritora de origen armenio, Magdalena Taktachian, o Magda Taktachian, también se la conoce. Ella escribió un libro que se llama No me olvides Armenui, ajá. y relata la historia de cómo pudieron escapar del genocidio que estaba ocurriendo sí. hacia la Argentina. Sí, sí. Me hice la idea siguiente. Si hicieron tal cosa los turcos otomanos con los armenios, ¿por qué no podían haberlo hecho también con los albaneses? Claro. Entonces aquí es cuando también uno entra dentro de la historia y forma ya parte de la identidad de uno. ¿Qué ocurrió? Cuando los turco-otomanos invaden en 1468 Albania, muchos se ven obligados a huir y refugiarse en otros territorios. ¿Dónde fue esto? Estamos más cerca del sur de Italia, todavía Reino de Nápoles, no Italia todavía, donde son recibidos por el rey de Nápoles, y es aquí donde este grupo de personas emigradas de Albania forman el grupo ítalo-albanés, o con el nombre en albanés que sería Arbreshe, donde Ernesto Sábato es un descendiente de ellos. Ah, mira. El idioma, es decir, conservan costumbres albanesas, idioma,
tradiciones, bordados, comidas, etcétera, 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 que muchos han trasladado aquí al país. Entre ellos, por ejemplo, en mi casa se vio también en algunos, sobre todo, disfraces de carnaval. Ajá. Después te voy a mostrar uno de charro de un primo mío, donde hacían cierto tipo de dibujos, bordados, tejidos, que se asemeja bastante a los arabescos. Ah, Es decir, a la forma de diagramar o hacer dibujos o pinturas o bordados de los, digamos, pueblos orientales. Ya nos quedan pocos minutos, Juan Carlos, ya nos queda un poquito Bueno, minutos. entonces ya prácticamente estamos donde una de las cosas que me gustaría saber algún día, que tengo que ver en alguna asociación italiana, en la 052 hay una medalla, la 052 y la 053, es decir, el anverso y el reverso, de una medalla que un miembro de la familia, ya sea o Cirufo o del Vecchio de mi madre, le dieron a alguien de mi familia. Lamentablemente no grabaron la medalla, entonces no sabemos de quién era o quién fue el propietario inicial, por los 25 años de socio de una asociación italiana que ya no existe. Mira, bueno. Poner ahí para cerrar con música. Dijimos que trajiste unos temas musicales. Sí, te lo doy ahora. O si no, pero no lo dejamos, si no, para la próxima. No, dejalo más. Para la próxima Mira, vez puede ser... que vengas, para la próxima vez que vuelvas, porque ya ya tenemos que ir cortando la próxima vez que empezamos con música la próxima vez que vuelva. Porque si no... Te agradezco. Bueno, vamos a... Espera, a ver, que veo terminar cuánto... hoy. Contá, que ya terminamos. Bueno, tenemos un programa particular hoy sobre las identidades, pero que es un tema diferente, que ya para seguir tratándolo en otra oportunidad, y le abrimos la oportunidad a la gente que esté interesada con las identidades de Sud, que tiene acá las puertas abiertas del programa. Te agradezco la visita, Juan Carlos. Y bueno, ya nos veremos en la próxima emisión, el miércoles próximo, de una nueva tertulia, Los Hacedores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Así pasó. Tertulia. Los Hacedores. Les esperamos el próximo miércoles a las 18 horas por CSB Radio Online. CSB Radio Online.